Más allá de la selva y la montaña, hay felinos que pertenecen al mundo de lo invisible. En Cuba, Brasil, Perú y los Andes del Sur, sus leyendas surgen entre raíces sagradas, ríos encantados y cielos de fuego. Esta segunda parte es una travesía por el alma mágica del continente, donde cada ronroneo puede ser un conjuro. En el corazón de los valles calchaquíes, donde las montañas hablan con el viento y el sol tiñe de oro las quebradas al amanecer, se guarda una leyenda ancestral que aún susurra entre las piedras, la del león de la montaña y el espíritu del cazador. Esta historia, transmitida por los pueblos originarios del noroeste argentino, en particular los descendientes de los diaguitas calchaquíes, se entrelaza con el respeto sagrado que estas culturas han profesado por la tierra, los animales y los espíritus que la habitan. En la cosmovisión andina, el león de la montaña no es el león africano que hoy conocemos, sino el puma andino, también llamado uturuncu o león americano. Para los habitantes originarios de estas tierras, el puma era más que un animal, era un espíritu tutelar, un símbolo del poder de la tierra, la valentía y el equilibrio entre el mundo físico y el mundo invisible. Su presencia en las montañas era considerada un signo de que las fuerzas del mundo estaban en armonía. Cuenta la leyenda que, en un tiempo remoto, un joven cazador, deseoso de probar su valentía y orgullo, se internó solo en las montañas sagradas de los valles calchaquíes. Era fuerte, hábil con la lanza y valiente, pero carecía de lo más importante, sabiduría y humildad. Creía que ningún animal podía igualarlo en inteligencia, y se jactaba de su capacidad para dominar la naturaleza. Durante su travesía, el cazador siguió el rastro de un gran puma que, según los ancianos del pueblo, jamás había sido visto por el hombre, solo por los chamanes en sus visiones. Aquel puma era el león de la montaña, espíritu protector de la quebrada, guardián de las aguas, los vientos y los secretos de los cerros. El joven lo encontró en lo alto de un risco al amanecer. El sol, que recién asomaba, iluminó al felino, revelando su pelaje dorado y sus ojos profundos, que no eran como los de un animal salvaje, sino como los de un anciano sabio. El cazador levantó su lanza, pero en ese instante, algo lo detuvo. El puma lo miró con una fuerza indescriptible. No lo desafió. No huyó. Simplemente lo observó con compasión. De pronto, el joven sintió como el suelo bajo sus pies vibraba y una voz, como un eco nacido de las piedras, le habló en su interior. No todo lo que se caza te pertenece. No todo lo que puedes alcanzar debe ser tuyo. El puma desapareció en la niebla sin dejar huella. El cazador cayó de rodillas, como si toda la fuerza que lo había llevado hasta allí se hubiera desvanecido. Pasó 3 días en la montaña, sin agua ni alimento, y al tercer día, comprendió. Comprendió que el verdadero poder no estaba en dominar la montaña, sino en entenderla. Que el león de la montaña no era su presa, sino su maestro. Cuando finalmente descendió al valle, ya no era el mismo. Caminaba con paso sereno, los ojos llenos de una luz que antes no tenía. Desde entonces, fue conocido no como cazador, sino como guardián del cerro, aquel que hablaba con los animales y conocía el lenguaje del viento. Y cada vez que alguien subía a las montañas con soberbia en el corazón, él les contaba la historia del puma que enseña a los hombres a mirar hacia adentro. Hasta el día de hoy, muchos habitantes de los valles calchaquíes creen que el espíritu del león de la montaña sigue custodiando los cerros altos. Algunos aseguran haberlo visto al amanecer, inmóvil entre las rocas, vigilando en silencio. Los que caminan con respeto por la tierra pueden sentir su presencia. Los que buscan sabiduría tal vez lo encuentren. Pero quienes suben con el corazón lleno de orgullo, pueden perderse en la montaña y no volver jamás. En las regiones más silenciosas de Cuba, allí donde los caminos de tierra se desvanecen en la espesura del monte, vive un árbol sagrado que ha sido testigo de pactos, secretos y apariciones, el ceibo encantado. Bajo su copa roja como el fuego y con raíces que se hunden en el alma de la tierra, se cuenta la historia de un gato misterioso, guardián de un mundo invisible, el gato del ceibo. El ceibo, árbol ancestral y mágico en varias culturas de América Latina, es en Cuba sinónimo de frontera espiritual.
Las creencias afrocubanas, influenciadas por tradiciones yoruba, carabalí y congos traídas durante la época colonial, han tejido leyendas donde los árboles son puertas entre lo visible y lo invisible, y los animales, mensajeros de los orisas o espíritus. Según las viejas santeras de la provincia de Las Villas, cuando cae la noche y la brisa levanta susurros entre las hojas del ceibo, aparece un gato negro de ojos dorados. No camina como los demás. No se alimenta, no caza. Solo observa, se sienta a los pies del tronco y vigila. Dicen que no es un gato común, sino el espíritu de un brujo antiguo, castigado o elegido por los dioses para custodiar el paso entre los mundos. El mito se conecta con rituales verídicos del Palo Monte y la santería, donde los ceibos eran usados como altares vivos y lugares de ofrenda. Bajo estos árboles se enterraban secretos, prendas sagradas y restos de iniciaciones mágicas. Muchos practicantes aseguran haber sentido una presencia felina cerca de los ceibos donde alguna vez se invocó un espíritu. Algunos lo llaman el gato de la cruz, porque siempre aparece donde hay caminos espirituales cruzados. Una versión de la leyenda cuenta que, hace más de 100 años, una mujer curandera del campo, conocida como Mama Candelaria, vivía cerca de un viejo ceibo. Ella tenía un gato que jamás se alejaba del árbol. Dormía allí, se frotaba contra su corteza, y desaparecía cada vez que alguien venía a pedir favores oscuros. Cuando la curandera murió, el gato también desapareció. Pero los vecinos aseguran que, desde entonces, otro gato, más grande y silencioso, ronda el ceibo. Nadie lo ha podido tocar. Si alguien intenta atraparlo, desaparece entre la niebla con un maullido largo que parece un lamento. Para los creyentes, el gato del ceibo encantado es un espíritu protector, que impide que los curiosos perturben lo que descansa bajo el árbol. Para otros, es un espía de los orisas, un emisario de Oya, la orisa de los muertos y los portales, que vigila que nadie rompa el equilibrio entre los mundos. Hay incluso quienes lo asocian a Eleguá, el guardián de los caminos y las encrucijadas, quien muchas veces se manifiesta en formas animales, un perro, un niño o un gato. Hoy, en los montes del interior de la isla, aún se recomienda no acercarse a un ceibo si un gato lo custodia. No hay que molestar al espíritu. Algunos campesinos dejan flores o leche en silencio, en señal de respeto. Porque donde hay un ceibo y un gato negro de ojos brillantes, no estás solo. Estás en la presencia del misterio. En lo profundo de la selva brasileña, donde el aire es denso como un susurro antiguo y los ríos parecen espejos de otro mundo, se habla con respeto del río do Encantó, un afluente oculto entre la vegetación, que solo aparece ante quienes son dignos de verlo o de temerlo. Las comunidades ribereñas y los guardianes espirituales del bosque cuentan que allí vive un ser tan esquivo como poderoso, el gato salvajem, espíritu felino del río encantado. Esta leyenda, que tiene raíces en las tradiciones indígenas tupí y en creencias caboclas, mestizas de indígena y colonizador, está profundamente ligada a los espíritus del agua, como los encantados, seres sobrenaturales que habitan los ríos, lagunas y manantiales de la selva amazónica. Pero a diferencia de los botos, delfines o las serpientes sagradas, este espíritu tiene forma de un gato montés de ojos verdes brillantes y pelaje manchado como el sol a través de las hojas. Se dice que el gato salvajem no es una criatura física, aunque a veces puede verse como un jaguatirica, ocelote, o como un margay, felinos pequeños pero ágiles, que parecen moverse entre los árboles sin tocar el suelo. Pero quienes realmente lo han visto afirman que no camina como un animal común, sino que aparece de pronto, en la orilla del río o sobre una piedra húmeda, siempre en silencio. Y si te mira, te prueba el alma. El río del Encantó no tiene un cauce fijo. Cambia, se oculta, se desvía. Es como un espejo encantado que guarda los recuerdos del bosque. Muchos creen que el gato salvajem es su guardián o incluso su forma animada. Aparece cuando alguien ha faltado al respeto al monte, cazadores furtivos, taladores ilegales o forasteros que no piden permiso a la selva. Dicen que quien lo encuentra y no se arrodilla en señal de humildad, se pierde para siempre entre los árboles y el río borra su rastro. Los pajés, chamanes indígenas, sostienen que el gato salvajem es un espíritu guía,
un ente protector que puede llevar a los elegidos hacia conocimientos ocultos. Pero solo si han demostrado pureza de intención. En ceremonias de ayahuasca y rituales de conexión con el bosque, algunos lo han visto en visiones, siempre como un felino que atraviesa el agua sin romper el reflejo y que se detiene a mirar, como si decidiera si el viajero merece regresar. Hay una historia en particular, contada en voz baja en las comunidades de Alter do Chao, sobre una mujer joven que desapareció durante una tormenta en la selva. Su familia la buscó durante días, y cuando la dieron por muerta, regresó sola, sin heridas, pero con los ojos llenos de selva. No hablaba por días. Solo dibujaba, un río y un gato de ojos verdes, que, según dijo después, le mostró el camino de vuelta, y le enseñó que todo lo vivo está escuchando. Desde entonces, los habitantes del lugar cuidan los cauces pequeños, no pescan de más, no gritan cerca del agua al anochecer. Y si ven un gato salvaje cruzar el camino, se detienen y lo saludan con respeto. Porque quizás no es un felino común. Quizás es el espíritu del río, poniendo a prueba el corazón de quien lo mira. En las alturas extremas de los Andes, donde el cielo parece al alcance de la mano y el viento habla lenguas antiguas, vive una criatura temida y venerada a partes iguales, la Antahuaya, el gato de fuego. Esta leyenda, originaria del altiplano del sur del Perú, especialmente en zonas donde se mezclan la cultura aymara con antiguas creencias preincaicas, describe a un felino ardiente que no solo es símbolo de poder sobrenatural, sino también guardián de los portales del mundo espiritual. La palabra Antahuaya proviene de la fusión de dos conceptos, anta, que en quechua significa cobre o bronce, y guaya o guaya, un término andino que puede referirse a llama, resplandor o territorio de lo sagrado. Pero en las tradiciones orales, este nombre se traduce como el gato de fuego, una criatura mágica envuelta en luz ardiente, que aparece entre los riscos durante tormentas eléctricas o cuando el equilibrio entre los mundos ha sido perturbado. La leyenda cuenta que la Antahuaya se manifiesta como un gran felino de ojos incandescentes, con un pelaje que brilla como brasas vivas y patas que no dejan huella. Puede parecerse a un gato montés o a un puma joven, pero se mueve con una gracia sobrenatural, como si caminara entre dimensiones. Su territorio son las cuevas sagradas, los cerros que alguna vez fueron adorados como apus, y los caminos que cruzan entre lo visible y lo invisible. Según los ancianos aymarás, este gato de fuego protege los tesoros enterrados por los pueblos antiguos, pero no se trata de oro ni metales preciosos, son secretos del mundo, saberes ocultos, pactos entre los hombres y la Pachamama. Cuando alguien perturba un sitio sagrado, al excavar, destruir o burlarse de los ritos, la Antahuaya aparece envuelta en llamas. Algunos la han visto cruzar un páramo nocturno como un destello anaranjado. Otros aseguran haber escuchado su ronroneo profundo, como un tambor lejano entre los valles. Existe un relato registrado en la zona de Puno, donde se dice que un grupo de arrieros intentó abrir una antigua chincana, túnel ceremonial subterráneo, sin permiso ni ofrenda. Al internarse en el cerro, el fuego los envolvió sin quemarlos, y del fondo emergió un gato brillante que los observó fijamente. Aquellos hombres no murieron, pero perdieron el habla por varios días. Uno de ellos, al recuperarse, declaró que el gato les había mostrado imágenes del pasado y les había dicho, sin hablar: ustedes caminan sobre lo sagrado. No olviden que la tierra recuerda. En la cosmovisión aymara, los animales no son simples criaturas, sino manifestaciones de fuerzas vivas, intermediarios entre el Kai Pacha, el mundo de aquí, el Anam Pacha, el mundo de arriba, y el Uku Pacha, el mundo de abajo. La Antahuaya, en este contexto, sería una entidad del Uku Pacha, vinculada a lo ancestral, al fuego que transforma y purifica. Por eso, algunos rituales aún le dejan ofrendas cerca de ojos de agua o en los accesos a cerros que fueron considerados sagrados. Hoy en día, la figura de la Antahuaya ha resurgido como símbolo de identidad espiritual y cultural. Algunos la representan en tejidos ceremoniales, en cerámicas o como emblema de protección para quienes cruzan los Andes en soledad. Porque donde el fuego camina en silencio con forma de gato, no hay castigo, hay recordatorio.
En las comunidades quechuas de los Andes, especialmente en las regiones rurales de Perú, Bolivia y Ecuador, se ha transmitido por generaciones una historia que refleja la relación entre los seres humanos y la naturaleza, y cómo el desdén por los elementos naturales puede alterar el destino de una persona. Esta leyenda habla sobre un hombre que, según los relatos, era conocido por su habilidad como cazador. En las culturas andinas, la figura del cazador no solo era vista como un proveedor, sino también como alguien que debía respetar las fuerzas de la naturaleza, que en su mayoría eran consideradas sagradas y protegidas por espíritus guardianes. El relato menciona que este hombre, aunque hábil, era arrogante y despectivo hacia los espíritus protectores de la selva. En un encuentro con un anciano que pedía ayuda para encontrar su camino, el cazador, ignorando la presencia de este ser, lo despreció y siguió su camino. El anciano, que según algunas versiones de la leyenda era un espíritu de la naturaleza, lo maldijo por su falta de respeto. Al día siguiente, el hombre experimentó un cambio radical. Su cuerpo comenzó a transformarse en el de un tigre macho, un felino que, en la mitología quechua, es considerado un ser de gran poder, pero también un símbolo de las fuerzas indomables de la naturaleza. La transformación, según los relatos, fue irreversible, y el cazador, ahora convertido en tigre, vagó por la selva y las montañas, buscando una forma de romper la maldición. Este mito subraya dos elementos clave de la cosmovisión andina: la importancia de mantener un equilibrio con la naturaleza y el respeto por los seres que la habitan. El cuara, como se conoce a este tigre en algunas versiones de la leyenda, simboliza el castigo que puede recibir quien no honre estos principios. Además, en la mitología andina, los felinos como el jaguar o el puma, son considerados seres espirituales, guardianes de las montañas y la selva. En la actualidad, esta leyenda se transmite en las comunidades rurales como una advertencia sobre la arrogancia humana y la necesidad de respetar y proteger la naturaleza, valores profundamente arraigados en las tradiciones indígenas de los Andes. Así terminamos nuestro viaje por los mitos felinos de América. Estos seres, entre lo divino y lo salvaje, nos recuerdan que la magia sigue viva, camina sigilosa y a veces, se esconde tras unos ojos dorados. En Patas y Leyendas, seguimos sus huellas. ¿Te animas a seguirnos tú también?